Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y presencia, lléname con tu poder, lléname con tu... ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a una lección más del curso de confirmación. Recordemos que nos estamos preparando para recibir el sacramento de la confirmación. Yo soy Marco, catequista. Bienvenido a esta lección. Te damos la más cordial bienvenida por parte de todo el grupo de catequesis de confirmación. Y vamos a comenzar. Vamos a comenzar como cuando estamos en primera comunión. Recordemos, hay que ponernos en presencia de Dios para poder empezar a preparar tanto nuestro cuerpo como nuestro alma para poder recibir la palabra de Dios. Y decimos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar al Espíritu Santo, que vamos a recibir plenamente el día de confirmación. Vamos a invocarlo para que nos acompañe en nuestra lección. Y decimos, ven Espíritu Santo, ilumina el corazón de tus fieles con la gracia de Jesucristo, y en compañía de María Santísima. Ven Espíritu Santo, ábranse el entendimiento y la voluntad para poder comprender y hacer lo que tú quieres. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos, vamos a comenzar nuestra lección. Vamos a ver qué vimos la lección pasada. Si podrá recordar, la lección pasada vimos lo que es la Santísima Trinidad, Dios, especialmente Dios. ¿Quién es Dios? Dios, vimos diferentes formas de ver a Dios, pero la más importante, Dios es el principio y el fin de todo. Dios es el creador, Dios es nuestro salvador, Dios es nuestro santificador. ¿Qué quiere decir esto? Que es un solo Dios en tres personas distintas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué también vimos? Que tenemos que hacer presente a Dios en nuestra vida. Si recordarás, lo vimos en esta lección, hay que poner el nombre de Dios, la presencia de Dios, cuando inicies tu trabajo, cuando inicies tus estudios, cuando comas, cuando duermas, cuando te levantes. Es decir, poner a Dios en primer lugar en tu vida, en tus planes y sobre todo en todo lo que hagas. Ten en cuenta, Dios siempre va a estar viendo lo que hacemos. Va a estar ahí contigo. No te sientas solo. Dios siempre va a estar contigo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios en tres personas distintas. Ahorita que comenzamos esta lección, nos pusimos en presencia de Dios y nombramos a la Santísima Trinidad para que invocando a la Santísima Trinidad nos acompañe en esta lección. Muy bien, vamos a comenzar. Ya una vez, a ver que vimos el repaso de la clase anterior, vamos a comenzar nuestra lección, ¿qué te parece? Muy bien, vamos a comenzar. Fíjate que hoy vamos a ver el tema número 2. ¿Qué dice el tema número 2? La Santa Biblia, fíjate nada más. Tema número 2. Cuando estuvimos en la catequesis de comunión, hubo algo muy importante que manejamos dentro de nuestro curso de catequesis, que fue la Santa Biblia. Es decir, Dios se comunica a los hombres y les da a conocer lo que quiere, lo que planea, lo que pretende. Imagínate nada más. Dios se comunica a los hombres. Es decir, todo lo que contiene la Santa Biblia es palabra de Dios entregada a los hombres. Es ese mensaje que Dios tiene para los hombres. Tema número 2, la Biblia. Y vamos a comenzar.
La Biblia, una historia de amor. Fíjate nada más que, ¿por qué una historia de amor? Dios cuando nos crea por amor. Y a su vez, Dios se hace presente a través de la historia, a través de las vidas, a través de tu vida, por amor. Todas aquellas personas que te precedieron, que estuvieron antes que tú, Dios les demostraba su amor. Y para demostrarles su amor, les comunicó lo que quería. Fíjate nada más. Tú, cuando amas tanto a una persona, ¿qué es lo que haces? Le tomas una foto para tenerla de recuerdo, para recordar ese amor que Dios te tiene a ti. Ahora, en la palabra de Dios es similar. Dios nos ama tanto que hace esa pequeña captura o esa pequeña, vamos a llamarla así, ese pequeño mensaje de amor que te tiene a ti. ¿Cómo lo hace? A través de su palabra. ¿Cómo te lo demuestra? A través de su palabra. Date cuenta, Dios te ama y por eso nos entrega su palabra para que nosotros, a través de la historia, podamos hacer presente que Dios nos ama en cada momento de nuestra vida. Fíjate, años atrás amó tanto Dios a su pueblo que le dejó esta historia de amor para que ellos supieran cuánto ama Dios a sus criaturas. Y así nosotros, a través de nuestra edad, de nuestro crecimiento, Dios se hace presente en esta Biblia, en esta palabra, para decirte cuánto te ama. Una historia de amor. ¿Qué significa la palabra Biblia? Biblia es una palabra griega que significa libros. Proviene de una ciudad llamada Biblos, donde se fabricaba el papiro para hacer libros. Hoy día, Biblia significa el libro santo, escrito por hombres, bajo la inspiración y dirección de Dios. No es un libro, sino una colección de libros sagrados. Se narra la historia de la salvación, es decir, todo el esfuerzo de Dios para salvarnos, para traernos a Él y formar con Él una comunión de vida y de amor. Vamos a desglosar lo que nos dice aquí. ¿Qué significa la palabra Biblia? Libros. Fíjate nada más que aquí donde tenemos en cuenta que la palabra Biblia significa libros. Pero fíjate nada más, ¿de dónde viene la palabra Biblia? Viene de una ciudad llamada Biblos, donde se fabricaba el papel donde se hacía el papel para estos libros. Entonces, fíjate nada más, aquí tenemos el significado de la palabra Biblia, tanto de una forma como de otra. Hoy día la Biblia significa el libro santo, escrito por hombres, bajo la inspiración y elección de Dios. Fíjate que Dios nos da su palabra y nos la revela a través del Espíritu Santo. Se la reveló a aquellos hombres a través del Espíritu Santo. Vuelvo a decirte lo mismo, es el mismo Espíritu que nosotros vamos a recibir con más eficacia dentro de la confirmación. Fíjate nada más, dice así, bajo la inspiración y dirección de Dios. Es un libro santo. A la Biblia hay que guardarle el respeto debido. Cuando tú hiciste tu primera comunión, tu padrino te compró una Biblia. Y ha pasado, no sé, mucho tiempo, poco tiempo, de que hiciste tu primera comunión. Y luego fíjate nada más, ¿qué has hecho con este libro sagrado? Lo guardaste, lo arrinconaste, lo rezagaste. ¿Qué has hecho con este libro sagrado? Lo ideal es que tú vieras cuánto Dios te ama por medio de su palabra. Eso es lo ideal. ¿Tú lo has hecho? ¿O eres de esas personas que has escondido ese gran amor que Dios te demuestra por medio de su palabra? Si lo guardaste, lo reservaste, lo ocultaste o lo arrumbaste, tienes que sacar ese libro sagrado y empezar a leer el amor que Dios te tiene por medio de su palabra. No es un libro,
es una colección de libros. Y ahorita lo vamos a ver. Nos narra la historia de la salvación. Es decir, todo el esfuerzo que Dios da para salvarnos. Fíjate nada más. Dios quiere de nosotros que nos salvemos, que lleguemos a su presencia, vernos cara a cara. ¿Cómo podemos hacerlo? Escuchando la palabra de Dios, entendiendo y comprendiendo la palabra de Dios. Fíjate nada más. Formarnos uno con Él. Ser uno, Dios y nosotros. Nosotros con Dios. ¿Ok? Fíjate nada más. ¿Quién escribió la Biblia? Cerca de 40 diferentes autores humanos contribuyeron para su formación escrita dentro de un periodo aproximado de 1500 años. Los autores fueron reyes, pescadores, sacerdotes, oficiales, gubernamentales, granjeros, pastores y doctores. Toda esta diversidad converge en una increíble unidad, con temas comunes entrelazados a través de toda ella. La unidad de la Biblia es debidamente al hecho de que finalmente tiene un autor, Dios mismo. Qué bonito dato para entender. 40 diferentes autores, 1500 años para escribir la Biblia aproximadamente. ¿Quién las escribió? Gente muy variada. Fíjate nada más, habla desde reyes hasta pastores. Date cuenta, la diversidad para escribir la Biblia no nada más fue de una persona, fueron de varias. Pero ¿qué crees? Escogidas por Dios para revelarles ese mensaje de amor que tenía para ti, para mí, para todas esas personas, por medio del Espíritu Santo. Y todas ellas son una, así como Dios, un solo mensaje. ¿Por qué? Porque Dios es el autor de esa palabra que le dio a ellos, que leemos nosotros y que nosotros podemos comprender y entender, como a su vez ellos lo hicieron. Un solo Dios, una sola palabra, un solo lenguaje, porque fíjate nada más, Dios mismo es ese lenguaje. Dios, Dios. Tú vas a encontrar muchísimas palabras en la Biblia que se repiten, pero la que más se repite es Dios, el Señor. Entonces, date cuenta. ¿Qué más tenemos aquí? Mira nada más. ¿En qué parte se divide la Biblia? La Biblia se va a dividir en dos partes. Esto ya lo vimos en el catecismo de Primera Comunión. Número 1, Antiguo Testamento. Es decir, empieza con la creación. Nuevo Testamento, nueva creación. Es decir, antiguamente, en el Antiguo Testamento, a la redundancia, el hombre es creado con un fin. El fin de estar siempre unidos con Dios. Pero el hombre se equivoca. El hombre tiene errores. Pero a su vez se enmienda y pide perdón a Dios y busca a Dios. ¿Qué divide el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento? Cristo. Ya vimos que Cristo es Dios, es el verdadero Dios, nuestro Salvador. Y dice, la nueva creación, es decir, Cristo, Dios mismo, Dios Hijo, viene a presentarnos cómo es nueva forma de vivir, la nueva creación que Dios quiere hacia nosotros. Cómo debemos comportarnos, cómo debemos de vivir, cómo debemos de actuar. 1, nos equivocamos. 2, nos da la nueva oportunidad en el Nuevo Testamento de vivir esa nueva creación. ¿Cómo? Jesucristo, siendo Dios, bajó del cielo y nos dio ese modelo a vivir. Dos testamentos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La Biblia. La Biblia es palabra de Dios, formada por 73 libros. 73 libros. Antiguo Testamento. Comienza con el relato de la creación y termina con el anuncio del nacimiento de Jesús. El Antiguo Testamento, ¿con qué comienza? Con la creación.
¿Y cómo termina? Con el anuncio del nacimiento de Jesús. Ahí culmina el Antiguo Testamento. Los escritos, antes de nacer Jesús. El Antiguo Testamento, antes de que nazca Jesús, es todo lo que tuvo que pasar el pueblo que escoge Dios para poder llegar Jesús, el Dios hecho hombre, hacia nosotros. ¿Qué nos narra? La historia del pueblo de Israel, es decir, el pueblo escogido por Dios. Todo lo que tiene que pasar hasta que llega nuestro Salvador, que es Jesucristo. Y está formada por 46 libros. Entonces, el Antiguo Testamento tiene 46 libros. Ahora vamos a ver el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está formado por 27 libros. Por 27 libros. Fíjate nada más que aquí, ¿qué nos dice? Nos enseña el mensaje de la salvación. Fíjate, ¿ves lo que vimos ahorita? ¿Qué nos enseña? Cómo vivir, cómo comportarnos. ¿Qué narra? El mensaje y vida de Jesús. Y el nacimiento de la iglesia. Es decir, Jesús nos viene a enseñar muchas cosas, pero también viene a fundar la iglesia, porque sabía Jesús que no iba a estar siempre aquí en la tierra con nosotros. Funda la iglesia para que nosotros podamos vivir, ganarnos la salvación, santificarnos. ¿Cómo comienza? Con el nacimiento de Jesús. El Nuevo Testamento va a comenzar con el nacimiento de Jesús, con el Dios hecho hombre. Los escritos, después de morir y resucitar Jesús. Fíjate nada más. Ya tenemos dos cosas. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 46 libros y el Nuevo tiene 27 libros. Un total de 73 libros. Se divide en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Qué nos cuenta el Antiguo Testamento? Vamos a ver el Antiguo Testamento un poquito. ¿Qué nos cuenta? ¿Qué es lo que vamos a ver en nuestro curso? El Antiguo Testamento comprende lo sucedido desde la creación del mundo hasta que llegó el tiempo de la venida del Hijo de Dios. Y contiene los pactos o testamentos que hizo Dios con los primeros padres, con los patriarcas. Noé, Abraham, Moisés, con los profetas y con el pueblo de Dios. Narra también los éxitos que obtuvieron quienes cumplieron estos pactos o testamentos y los fracasos que sufrieron quienes no lo cumplieron. Vamos a meditar un poquito esto. ¿Qué nos habla? Dios hace alianzas con muchas personas. Vamos a poner, aquí tenemos tres ejemplos: Noé, Abraham y Moisés. Dios hace esa alianza con esas personas. Pero fíjate nada más, Dios espera la respuesta. Y la respuesta de Dios fue un sí, acepto esa alianza, ese pacto. Pero también hubo gente que dijo, no, no quiero. Tú, por ejemplo, en este momento que estás cursando tu curso de confirmación, al integrarte a recibir un sacramento, estás haciendo una especie de alianza. Es decir, yo me comprometo a seguirte, Señor. ¿Cómo te voy a seguir? Tomando mis lecciones, haciendo oración, asistiendo a misa, recibiéndote en la comunión, recibiéndote en la reconciliación o en la confesión. Estás haciendo ese pacto con Dios. Yo quiero acercarme a ti. Y en aceptación, yo te doy como ofrenda esto: el portarme bien, el ser obediente, el ser respetuoso. Fíjate nada más. Dios y el hombre. Dios y tú. Pero hay gente que no quiere hacer ese pacto, esa alianza. Entonces, vamos a ver en el curso qué tanta aceptación y sobre todo qué tanta respuesta tú le das al Señor. Si acepto, bien. No acepto.
Eso depende de ti, como así dependió de las personas que vemos en el Antiguo Testamento. Las que sí cumplieron y las que no cumplieron. Fíjate nada más que reflexivo esto, ¿verdad? El Antiguo Testamento, formado por 46 libros, escritos antes de nacer Jesús. Libros. Fíjate nada más que el Antiguo Testamento nos va a marcar, nos va a seccionar, nos va a separar, o bien, nos va a clasificar los libros. Como los primeros libros: Génesis, Levítico, Deuteronomio, Números y Éxodo. Históricos, hechos que han sucedido, como 2 libros de Reyes. Proféticos, profetas que hablan en nombre de Dios, como Isaías y Daniel. Poéticos, expresan la fe en Dios, como los salmos. Sapiensales, normas del buen comportamiento, como los proverbios. Así es como se divide, se secciona o se clasifica los libros del Antiguo Testamento: Pentateuco, históricos, proféticos, poéticos, sapiensales. Y fíjate nada más, haz de cuenta que el Antiguo Testamento es un conjunto de libros también, pero fíjate, es como si fuera un librero, donde en ese libro tienes una colección de libros. Al ser el Antiguo Testamento, va a tener una colección de libros que van a formar el Antiguo Testamento, para un total de 46 libros. Y ya lo vimos, aquí está la clasificación. Ahora fíjate, ¿qué nos cuenta el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento contiene lo que sucedió desde el nacimiento del Hijo de Dios en Belén, sus enseñanzas, su vida, su pasión, su muerte, su resurrección y ascensión a los cielos. Y además, la historia de los apóstoles, la carta de algunos de ellos y el libro del Apocalipsis. El primer pacto que hizo Dios fue con Moisés. El segundo pacto o nueva alianza lo hizo a través de Jesucristo, su Hijo. El antiguo pueblo de Israel viene ahora sustituido con el nuevo pueblo, la iglesia por él fundada. Vamos a reflexionar esto, porque esto sí es muy interesante. Fíjate nada más. Aquí hay algo bien importante. La primera alianza que hizo fue con Moisés. Ahora, la alianza del Nuevo Testamento es con el mismo Jesucristo, su Hijo, Dios hecho hombre. El antiguo pueblo de Israel viene ahora sustituido con el pueblo, la iglesia. Fíjate nada más, la iglesia. Ese pequeño lugar o ese gran lugar que Dios nos dio para santificarnos. La iglesia. Es por eso que debemos ser partícipes de la iglesia, miembros de la iglesia. ¿Y qué nos va a dar todo esto? El sacramento de la confirmación. Por eso hay que prepararnos para ser buenos miembros de la iglesia, ¿verdad? Porque somos pueblo de Dios. Estos 2 testamentos no son independientes uno del otro, sino que el antiguo es la preparación para el nuevo y ambos se estrechan unidos. Analicemos. El Antiguo Testamento es la preparación para la venida de Jesucristo, nuestro Salvador, Dios hecho, esa preparación. Un ejemplo, cuando nosotros recibimos el sacramento de la reconciliación, nos preparamos para recibir la reconciliación, pero veníamos arrastrando errores, faltas, desobediencias. Y después de que recibimos esa reconciliación, ¿qué llegó hacia nosotros? Jesucristo en la Eucaristía. Así nosotros, en el Antiguo Testamento, hubo muchas fallas, muchos errores, muchas cosas, pero fue una preparación para la venida de Jesucristo. Así nosotros en nuestra vida, nosotros tenemos que estarnos preparando para la venida de Jesucristo. Somos a la vez un Antiguo Testamento, pero a la vez también somos un Nuevo Testamento. Cuando Jesucristo llega hacia nosotros, somos Nuevo Testamento, la nueva iglesia, miembros de la iglesia. Es importante
que tu preparación sea buena para que Jesucristo llegue no nada más a tu mente, a tus ojos, a tus oídos, sino también al corazón, que es donde nacen todos los sentimientos. Ambas alianzas constituyen la historia de la salvación, en la cual Dios interviene con sus palabras y con sus obras en la vida de los hombres para llevar a cabo su plan. Fíjate nada más, lo que busca nuestro Señor Dios es que nos salvemos, que estemos en presencia de Él. Pero fíjate nada más, Él interviene con su palabra. Es decir, Él dice qué quiere, qué pretende, cuál es su plan. Y Él va a actuar en cada momento de la historia para decir, yo quiero que te salves. Yo te amo y quiero que te salves. Así, en tu vida, de igual manera, Dios se hace presente en cada momento. ¿Y qué dice? Yo quiero que te salves. Y fíjate nada más, obra en ti, obra en aquel pueblo, porque Dios siempre va a estar presente y va a estar obrando en cada momento de tu vida y de la mía. Así como en el Antiguo Testamento actuó, como en el Nuevo Testamento actúa, así en este momento de tu vida también está actuando y está interviniendo. Date cuenta, en el momento que te estás preparando para la confirmación, está ¿qué? Interviniendo. Porque por ahí alguien le dijo a tu mamá, porque por ahí te enteraste, porque por ahí papá a lo mejor obligadamente te inscribió, porque por convicción dijiste, yo quiero recibir el sacramento de la confirmación. Ya intervino Dios por medio de alguien. Y obró porque estás aquí, porque estás dedicándole este tiempo a Dios. Fíjate nada más. Igual, en el Nuevo Testamento se clasifican los libros. ¿Cómo se clasifican los libros? En los evangelios, que sabemos que es la vida de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Históricos en Hechos. Cartas Paulinas, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, la carta a Tito y Filemón. Todas estas son cartas de San Pablo. Cartas generales, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y de Judas. Todas estas son cartas. Proféticos, el Apocalipsis. Date cuenta. Es una parte de la Biblia, el Nuevo Testamento, pero se clasifica en evangelios, histórico, cartas paulinas, cartas generales y proféticos, para hacer un total de 27 libros. Tú me entenderás un poquito cuando te hablo de esto. Tú en tu escuela has manejado una tabla periódica, ¿verdad? Donde tenemos los elementos y la abreviatura de los elementos y el valor que tiene cada elemento. ¿Te das cuenta? Aquí estamos viendo exactamente lo mismo con la Biblia. ¿Qué estamos viendo? Abreviaturas y sobre todo no vamos a tener un valor, pero es similar a nuestra tabla periódica. En esta tabla periódica, ¿qué es lo que quiere decir? Vas buscando el valor de cada elemento. Aquí, ¿qué crees que vas a buscar? El valor de cada historia de salvación que Dios pretende a ti. De cada palabra, de cada mensaje, de cada vivencia que Dios pretende de ti. En la vida de Jesucristo vas a encontrar. ¿Qué vas a encontrar? Al mismo Dios que te invita. Vas a encontrar en el Génesis ese valor de la creación. Y así nos vamos a ir con cada uno de los libros y te vas a dar cuenta que tiene un valor muy especial, porque es una vivencia por medio de la cual Dios demuestra su amor. Y vamos a ver qué nos dice. ¿Cómo leer citas bíblicas? ¿Cómo leer citas bíblicas? ¿Cómo las vamos a leer? Se usan signos particulares para indicar una cita bíblica. La coma indica
la separación entre capítulo y versículo. Una raya separa los versículos que se van a leer. El punto sirve para indicar la abreviación del libro y también se pone después del versículo, cuando la lectura es saltada. Ejemplos. Mira nada más, aquí vamos a poner un ejemplo. Tenemos el libro, el capítulo y el versículo. Libro de Job, capítulo 20, versículo 14. Ahora fíjate aquí también. Tenemos el libro, el capítulo y los versículos. Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículos del 5 al 9. ¿Te das cuenta que aquí esta rayita nos está leyendo, nos está diciendo hasta dónde leer? Del 5 al 9. Aquí lo mismo tenemos. Libro, capítulo, versículos. Evangelio de San Lucas, capítulo 5. Aquí está. Del versículo 16 hasta el versículo 6 y versículo 2. ¿Te das cuenta? Ahora vamos a ver más adelante al otro. Tenemos el libro, el capítulo y los versículos. Libro de Ezequiel. Aquí lo tenemos abreviado. Capítulo 14. Versículos 3 y 7 y 12. Es decir, nada vamos a leer el 3, el 7 y el 12. Nos vamos a saltar los demás. Esto nada más es para recordar lo que vimos nosotros en Catecismo de Comunión. Que ya sabemos manejar la Biblia, pero necesitamos refrescar nuestra memoria y sobre todo tener un poquito más de habilidad con las manos. Recuerda que cuando eras pequeño, pues realmente entendías que tenías que usar la Biblia, pero ahorita tienes que comprender que Dios se comunica a ti a través de su palabra. Muy bien. Vamos a ver más adelante. ¿De qué nos habla? ¿Qué nos dice? Vamos a ver. ¿Qué nos dice? Muy bien. ¿Cómo buscar una cita bíblica? Ya lo vimos. Nombre del libro, capítulo, versículo, hasta dónde vas a leer y el versículo. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. El libro, el capítulo, tenemos la comita, el versículo, tenemos la rayita y tenemos el otro versículo, hasta dónde se va a leer. Creo que con esto ya nosotros ya recordamos cómo debemos usar la Biblia. Vamos a poner un ejemplo más claro dentro de la Biblia. El libro, ¿dónde lo vamos a encontrar? En la parte superior de tu hoja de la Santa Biblia. Muchas lo tienen también en medio. Entonces lo encontramos en la parte superior, ya sea a un lado o en medio. Luego vas a encontrar el capítulo, que lo vamos a distinguir porque es un número grande y marcado en negritas, como en este caso. Marcado en negritas, como en este caso. Y los versículos, que son números pequeños. ¿Ves? Date cuenta. Tú, si tienes a tu Biblia en tu mano, puedes agarrar tu Biblia, hojearla en este momento y cerciorarte que todo lo que te digo es cierto. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos es que refresques tu memoria y tengas esa habilidad para manejarla, que en catecismo la tenías de comunión, pero ahorita tenemos que tener más capacidad porque estamos más grandotes, somos más hábiles, ¿puedo decir? Más inmediatos para manejar la Biblia. Entonces, volvemos a recordar. Libro en la parte superior, ya sea un lado o en medio. Capítulo, un número grande y en negritas. Y versículos, los números pequeños. Entonces, fíjate, ya nosotros debemos de saber manejar la Biblia. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves la lección? ¿Recuerdas cómo usar la Biblia? ¿Has escuchado a Dios en su palabra? Pero fíjate nada más,
Yo te voy a leer una cita bíblica dentro de la cual escogí precisamente para este tema. ¿Qué nos dice la cita bíblica? Pero fíjate nada más, vamos a encender la velita porque vamos a escuchar a Dios en su palabra. ¿Qué te quiere decir Dios? ¿Qué nos va a decir Dios para animarnos hoy? Hoy que estamos aprendiendo su palabra. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos va a decir hoy? Dice así, escuchemos. Felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué te dice Dios en su palabra en este momento? Felices más bien los que escuchan. Tú, ¿qué es lo que has hecho? ¿Oír o escuchar? Oír. Yo puedo estar aquí sentado y oigo a lo lejos el ladrido de un perro, que la vecina cierra la puerta, que pasa el camión, pero no le pongo atención porque nada más oigo sin ponerle atención. ¿Qué es escuchar? Escuchar es estar atentos al sonido. ¿Qué nos dice Dios? Felices más bien los que escuchan. ¿Tú escuchas la palabra de Dios o la oyes? ¿Tú cuando vas a la Santa Misa escuchas la palabra de Dios o la oyes? ¿Tú cuando tu papá, tu mamá te mandan a hacer algo, los oyes o los escuchas? A la gente que te aconseja bien, ¿la oyes o la escuchas? Tú cuando haces oración, ¿oyes a Dios o lo escuchas? ¿Te das cuenta? Es una gran diferencia. Oír, no pongo atención. Escuchar, pongo atención. Ahora fíjate lo que dice más adelante. Y la práctica. Al tú escucharla, al entenderla, al poner tu atención, a ponerse en práctica. O nada más asimilas y ahí queda. La entiendes y ahí queda. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué nos pide Dios en su palabra? Que la escuchemos y la pongamos en práctica. Si Dios me dice, Dios es amor, ¿qué debo de hacer yo? Amar a Dios, amar al prójimo, amarme a mí mismo. Y la practicas. Amar a Dios, asistir a misa, hacer oración, hacer presente a Dios en todos lados. Amar a los demás. No buscas pleito, eres un hombre, una mujer tranquila, no buscas hacerle mal a nadie, es amar al prójimo. Amarte a ti mismo, no tener vicios, no tener errores, respetar tu cuerpo. ¿Te das cuenta? Una cosa es oír y otra escuchar. Una cosa es vivir y otra no vivir. Y lo que Dios pretende es que tú vivas y una vida de gracia hacia Dios, con tu ejemplo, con tu palabra. Pero sobre todo, y lo más importante, que entiendas que Dios
te ama, que te ha amado siempre, te ama con tus errores, con tus fallas, con tus desobediencias. Dios te ama, Dios te busca, Dios te acoge en su palabra. Pero escúchalo. ¿Cómo? Escuchándole en la Santa Biblia. ¿Qué mejor oportunidad para nosotros de escuchar a Dios que con su palabra? ¿Cómo ves? Adelante, ¿oirás o escucharás? ¿Aprenderás o entenderás? ¿Vivirás o morirás? Dios nos invita a vivir en la gracia y a morir el pecado. Nos invita. Ya es cuestión tuya hacer esa alianza con Él. ¿Qué le ofreces? ¿Qué le vas a dar? ¿Qué te va a dar Él a ti? Porque no creas, todos aquellos que hicieron alianza con Dios no se fueron con las manos vacías. Tú le das a Dios y Él te da. Y no lo hagas por interés, por convicción, por amor. ¿Cómo ves? Te voy a contar un ejemplo para acabar nuestra lección del día de hoy. Había dos muchachos y un día el papá salió a decirle a los dos muchachos: hijo, quiero que vayas y me hagas este mandado. Y uno le dijo: no, no quiero, no voy a ir, no me molestes. Y fue con su otro hijo: hijo, quiero que me hagas este mandado. Y le dijo: sí, papá, yo voy, yo lo hago, yo te obedezco. Pero pasó el tiempo y el que dijo que no, se arrepintió y lo hizo. Y el que le dijo: sí voy, no lo hizo. La pregunta es: ¿quién oyó y quién escuchó? ¿Tú de cuál eres? ¿De los que oyen o de los que escuchan? Quédate con eso. Reflexiónalo. Muy bien. Vamos a concluir. Vamos a hacer nuestra oración final. Ya Dios estuvo presente en esta clase. Ahora que Él nos deje ir a nuestras ocupaciones y estar siempre con Él en todo momento, acompañados de nuestra Virgen María. Y decimos: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y decimos: contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado mi alma segura. Dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes, y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como hora de la Madre, pide que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos. Vamos a darles indicaciones, porque han tenido un poquito de dudas en las instrucciones que nos han dado. Ya vimos que ya formamos nuestro grupo de WhatsApp y les mandamos las indicaciones, te las vuelvo a reafirmar. El día sábado se sube la lección en la página de la parroquia, que ya seguramente le habrás dado me gusta, o en YouTube, que seguramente ya le has dado seguir. Fíjate que ahí en los comentarios vas a poner tu nombre completo, para checar yo la asistencia a la lección. Te vamos a pedir que seas muy honrado y sobre todo muy respetuoso. Es decir, que veas tu clase completa, de principio a fin. ¿Por qué? Porque el segundo paso es: ya pusiste tu asistencia, yo en el grupo de WhatsApp te voy a mandar un trabajo
vamos a llamarle así, una actividad, dependiendo de la lección que hayamos visto. Esa me la va a hacer mandar particularmente cada uno de ustedes a mi WhatsApp para poderla yo revisar. Es decir, ya viste la lección, yo me voy a cerciorar que realmente la hayas visto. ¿Cómo? Con esto que te estamos dando, esta actividad. ¿Ok? Es el día sábado. Aquellos que no pueden entregar su actividad el día sábado, platiquen conmigo y veremos de qué modo podemos entregarla. Muy bien. El día domingo vamos a asistir a misa, ya sea presencial o virtual. El sacerdote esta semana nos pidió que por lo menos una vez al mes vayamos presencialmente. Pero fíjate nada más. Si tú la haces la misa presencial, te van a firmar por lo pronto en tu cuaderno. Esa va a ser tu asistencia. Y no vas a tener actividad, porque ya fuiste a la Santa Misa presencialmente. Pero aquellos que están escuchando la misa, fíjense, escuchando la misa virtualmente, escuchar es decir, no voy a estar acostado, no voy a estar dormido, no voy a estar durmiendo, no voy a estar comiendo, no, escuchar, poner atención, que ya lo vimos. Aquellos que escuchen la Santa Misa virtualmente, en los comentarios van a poner también su nombre para tomar yo a su asistencia. Se te va a mandar igual una actividad dependiendo de la Santa Misa. Es por eso que la has de escuchar de principio a fin. Entonces, volvemos a lo mismo, hay que ser sinceros, escucharla completamente. Y los que son presencial, llegar a tiempo para poder tomar tu asistencia. Hasta aquí estamos bien. Ahora, el padre va a subir unas cápsulas. Esas cápsulas, de igual manera, cuando las suba dentro de la página de la parroquia o en YouTube, van a poner el nombre del niño, el nombre del papá o de la madrina y el padrino. Es decir, esa va a ser su asistencia. Y a su vez, ya veremos el modo de poder mandarles una actividad o cómo se va a checar las cápsulas. Eso ya lo sabremos ver más adelante. Por lo pronto, no me queda más que decirles, adelante, Dios nos espera, el Espíritu Santo nos inspire para seguir adelante. Yo soy Marco y te invito a seguirte preparando para tu curso de confirmación. Buen día. Gracias.